de periodista por 4 razones. La primera, caso Chiriboga en particular, un funcionario, el representante de la Fiscalía en el Ecuador. En segundo, podría fiscalizarse al mismo, ¿no? Ya voy a argumentar. En segundo lugar, ¿cómo se explica que hay 29 grupos de poder económico que tienen capitales, recursos en paraísos fiscales? Más de 2.000 millones de dólares. En tercer lugar, dicen que existen recursos de ecuatorianos en paraísos fiscales como en Panamá. Y en cuarto lugar, es el hecho de que somos el 9º país del mundo con más de 300 intermediarios con esta empresa Mossack. Entonces, mire ustedes, hay razones. Ahora bien, si hay un fiscal que no ha podido, o mejor dicho, que le tiene que responder al país, ¿verdad?, sobre un hecho que es que demanda la obligación de investigar, por decir, ¿qué razón tuvo el fiscal para ocultar en su declaración juramentada de bienes antes de asumir el cargo de presidente de Petroecuador y de ministro de Trabajo en su momento? ¿Qué necesidad tuvo? ¿Por qué razones ocultó? Años 2005, 2008. Claro. ¿Y por qué razones ocultó en su declaración juramentada de bienes, ¿verdad?, en su declaración patrimonial, ¿verdad? ¿Por qué ocultó bienes, patrimonios, recursos? Y en segundo lugar, ¿qué lo llevó entonces a crear esta compañía a través de Mossack? Es evidente que tiene que darle explicación. Entonces está entredicho la honradez, la honorabilidad, está entredicho la moralidad del fiscal general del Estado, y por eso creemos que tiene que hacerse a un lado, un costado, con el propósito de permitir que se realice una investigación de manera transparente y de existir responsables en todos estos casos. Por decir, en los 29 grupos de poder económico se ha pasado ya casi 10 años el presidente de la República, y frente a sus narices estos grupos de poder económico se han llevado recursos o tienen recursos en paraísos fiscales por más de 28.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto general de la nación ecuatoriana, Gino? 26.000 millones de dólares. Es decir, 29 grupos de poder económico equivalen al presupuesto de una nación. Miren ustedes. Yo creo que, Jorge, aquí hay un tema que es importante, ¿no? En lo de los papeles de Panamá, ciertamente se está revelando de que no solo en Ecuador, sino que en el mundo entero hay una concertación de líderes mundiales para evadir las leyes internas de sus países y ocultar dineros oscuros, dineros de enriquecimiento ilícito, incluso del narcotráfico, etcétera, etcétera. 2. En el tema del Ecuador, lo del fiscal general me parece gravísimo, porque esto que ya fue motivo de una denuncia en un tiempo determinado por parte de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, no fue de ninguna manera acogida por la Comisión, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que echó al tacho de basura esta denuncia, en donde se evidenciaban una acción dolosa de un abogado que se apropió de uno de los bienes de su cliente, y que eso definitivamente iba en contra de la probidad notoria, fundamental para poder desempeñar la vindicta pública, en este caso de convertirse en el fiscal y en el investigador de los delitos. Como alguien que estaba siendo acusado de haber cometido un delito podía convertirse en la cabeza de la persecución de los delincuentes cuando él estaba siendo sindicado de delincuente. Eso ya era para mí razón suficiente como para haberlo eliminado de la lista de los posibles o digamos participantes o candidatos. Pero ahora ya evidenciado que efectivamente está en una lista, él venga y se declara inocente, y eso es suficiente razón para seguir manteniéndose en el cargo. No, es que este señor tiene que ser destituido, y tiene que ser destituido por el propio Consejo que lo nombró, por el Consejo Nacional de la Judicatura, por la Contraloría General del Estado y por todos aquellos que todavía tenemos un ápice de decencia y dignidad en este país. Y hay otra cosa adicional, sí. Los medios de comunicación intentan de alguna manera buscar como chivo expiatorio solamente a Chiriboga, Delgado y al señor Vallejo.
Pero hay una lista, pues, de demás claro, ciudadanos que de alguna manera tienen que evidenciar por qué han usado un paraíso fiscal para ocultar sus bienes. Ah, no, que esto es un tema para la repartición, que es un fideicomiso. No, señores. Aquí se ha querido ocultar dineros oscuros, por decirlo menos. En otro país se ha querido de alguna manera blindar esas propiedades. Y esos señores tienen que salir y darle la cara al país. Y así como hoy por hoy renunció, por ejemplo, hay un escándalo en Francia, hay un escándalo en Inglaterra, hay un escándalo en Islandia, con todo, en Italia inclusive, que han renunciado 8 funcionarios. En Ecuador no pasa nada, no puede ser. Claro, no Ya puede salió ser. el señor Y eso es lo que presidente de la llena de República. indignación. Por eso Unidad Popular, el día de hoy, en todas las cabeceras provinciales, en la Fiscalía, estará con el propósito de ingresar este documento, es decir, hacer un pedido formal con el propósito de que no solamente le llegue al fiscal, es la formalidad, pero que sepan que vamos a seguir desarrollando Estarán acciones. vigilantes ustedes referente claro, a este porque tema y ahora la Contraloría y el SRI, porque ya el señor Chiriboga manifestó, o creo que hoy día regresa al Ecuador, y él va a solicitar a la Contraloría y al SRI que investiguen sus cuentas, que las tiene abiertas, que lo convoque ahora sí la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Usted como legislador, ¿qué opina? Mire, esto es el inicio de muchas acciones que tienen que generarse. Es decir, de oficio ya la Contraloría tenía que haberse pronunciado y no lo ha hecho. Y otras instituciones como la que se acabaron de mencionar y no han iniciado ninguna investigación. En la Asamblea Nacional se inicia el pedido desde la bancada de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, ¿verdad? Con el propósito de que puedan generar y entregar información. No lo van a hacer como el resto de funcionarios, pero es lo que la Constitución y la Ley de la Función Legislativa, en este caso, obligan. Pero nada va a quedar en la impunidad, le aseguro, Víctor Hugo Poveda, porque resulta que aquí a febrero ya estamos a pocos meses y de seguro que va a cambiar la correlación de fuerza y todo lo que estamos haciendo servirá para que no haya perdón ni olvido para esta gente que haya cometido esta clase de abuso. Es que muy orondo, dice el fiscal, no creo que haya ningún delito para investigar. Ese es el monumento al cinismo. Realmente que es una vergüenza de que un funcionario de tan alto nivel como él diga esto. Y lo más grave también, acá, Jorge, hay que de alguna manera legislarse en el sentido de que todo aquel que pretenda ser funcionario público u ostentar una candidatura, que mantenga bienes ocultos en paraísos fiscales, no podría ser candidato. Y si se lo detecta como funcionario que ha tenido esto, tiene que ser destituido y mandarlos a la cárcel. Y acá no puede salir nadie con la cantaleta de que esto es usual, que en Panamá se tenga los bienes. ¿Cómo, por favor, pues? Eso no es usual. Muchos colegas suyos, ¿Que acaso no creen en el Ecuador? Oiga, doctor Norero, muchos colegas suyos, pues abogados, dicen, no, si no es pecado. No es pecado, así, ¿no? Bueno, si no es pecado, pues no es pecado, que transparenten y que expliquen, sobre todo lo que dice Gino, el origen, y ahí coincidimos con una propuesta programática, inclusive de Unidad Popular. Bienes mal habidos, adquiridos por funcionarios públicos, ¿verdad? Una vez que se hace la investigación y se comprueba el origen de esos recursos y que mantiene, no ha podido pues, demostrar cómo es que han amasado fortuna, no solo que no pueden ser candidatos, tiene que revertirse esos bienes y tienen que ir a la cárcel con el propósito que el Estado tenga que recuperar en buena medida lo que ha perdido. Imagínense, no 28.000 millones de dólares, más que el presupuesto. ¿Cuántas empresas, cuántos trabajos, cuántas plazas de trabajo se pudieron haber generado? Y que ahí viene el otro tema también, pues que muchos de los que tienen esas compañías en Panamá eran chiros, pues. Claro. Nunca fueron empresarios, nunca heredaron, hicieron fortunas en algún puesto público y allá tienen ahora la plata y ahora no, es que es patrimonio de mis hijos. Váyanse al carajo a la cárcel. Y se llenan la boca hablando, inclusive que no pueden llevar recursos, peor hacer compras, invertir en los Estados Unidos y cosas por el estilo, ¿verdad? Que ahora vamos a con ver. este proyecto de ley, $1.800, $1.900. ¿Y cómo explica el señor Chiriboga que tiene
3 mansiones más en Estados Unidos, en Miami, una de $220,000, otra de $290,000 y una hipoteca que sobrepasa los $248,000. Tienen que explicarles al país cómo es que han amasado tanta fortuna y han sacado la plata del Ecuador. ¿Y el SRI qué dice? Bien, gracias, ahí no pasa absolutamente nada. Más vale asaltando cargos públicos como lo hizo en su momento Carlos Marx, y por eso pretendieron condenar por 15 días de prisión a nuestro compañero joven tuitero como es Sebastián Ceballos. Es evidente que hay una crisis no solamente económica en el país, hay una crisis moral, ética, que se evidencia en todas las instituciones del Estado. No sé, Gino y Víctor Hugo, si ustedes tuvieron acceso a lo que llaman el Instituto de Pensamiento Político de Alianza País. Cuando vieron los resultados, la moral de los militantes de Alianza País se les vino por a la pata de los caballos, la moral. Y dice que le creen, ¿verdad?, al Ejecutivo como institución del Estado el 4.29% de credibilidad. Es decir, las instituciones de este Estado, burgués sobre todo, ¿verdad?, está totalmente, ha perdido credibilidad. Por lo tanto, nosotros creemos que lo que vamos a hacer y seguimos haciendo y continuaremos haciendo va a servir para enfrentar todos los actos de corrupción del correísmo y de sus empleados y funcionarios. Vamos a un corte comercial y seguiremos con el licenciado Jorge Calas, director de provincial de Unidad Popular.